Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olóriz, por 5 minutos. Gracias por advertirme. Se les pide a todos los comparecientes que son imposible, que en 30 minutos nos resuman diagnóstico y propuestas. De todas maneras, en general están saliendo bien, ¿no? Pero entiendo las enormes dificultades. En el diagnóstico coincidimos y coincide con otras organizaciones sindicales que han expuesto sus posiciones. Y a partir de aquí ya entraría en dos conceptos que quiero también que usted pueda ampliar. El primero es que sin participación social, sin una mesa social que sea simultánea a los trabajos de esta comisión, muy difícilmente avanzaremos. Segundo elemento, el primer elemento del pacto, si es que puede existir, ha de ser la financiación. Es decir, la financiación, el aumento sustancial de los presupuestos en educación es imprescindible, pero no suficiente. Pero imprescindible. Es decir, si no hay un compromiso, y esto obviamente afecta, diríamos, a la mayoría de las comunidades autónomas, excepto las forales, todas las otras estamos dependientes de los presupuestos generales del Estado. Y hay aquella vieja máxima, quien parte bien reparte, se queda la mejor parte. Y estamos mucho en este sentido. Y es un castillo de cartas. Con Joan Mena polemizamos sobre el tema Cataluña, es un elemento que nos pertoca al uno y al otro, sobre el porcentaje del PIB que se gasta en Cataluña en educación. Y tiene razón, es el 2,9 del PIB catalán. Si es del español, estaríamos por encima del 4. Pero las leyes se han de cumplir. Y es cierto, si nos pusimos el listón del 6, se ha de cumplir. Ahora bien, con las transferencias del Estado, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Es así. Y esto es la espada de Damocles que tendremos que despejar algún día. Porque habrá financiación. Y esto afecta a Hacienda, y si no hay este cambio, no habrá pacto. Sigamos con el tema. ¿Puede haber pacto si hay más dinero? Sin duda. Como mínimo, usted ha dicho el que teníamos en el 2005-2006, como mínimo. Pero esto no es suficiente para implementar, seguro, los cambios que aquí propondremos para mejorar la enseñanza. Ha dado digamos, un diagrama de aumentos. Esto sería imprescindible. Y ha de haber memoria económica. Este es el otro elemento que pienso que nos podremos poner de acuerdo o no habrá pacto. Ya decía en la primera sesión que soy muy escéptico, pero con ganas de colaborar, y nadie me puede decir que no, porque me estoy empapando de todas las presencias, las comparecencias que aquí están. Esto tiene un elemento positivo. Te das cuenta de la heterogeneidad del mundo educativo. Y aquí entramos en un hecho. Si hay pacto, tendrá que haber cesiones. Si el pacto es educativo, no puede ser solamente de la escuela pública. Ahora bien, la escuela pública ha de salir beneficiada del pacto, sin duda. Pero hay otros modelos educativos. Aquí mi pregunta, aparte de la disolución de los otros modelos educativos realmente existentes, cosa que no es muy de pacto, por así decirlo, ¿qué plantea usted en la transición o en el camino a tener la mejor escuela posible en el Estado español? Y un último elemento, usted trata algunas de las obsesiones que hay en este país. La obsesión de que en España hay una sola lengua, que es el español, y las demás son lenguas, digamos, patois, que dicen los franceses. Son lenguas de segunda, que está bien que el que la conozca la practique, pero que está muy mal que quien vive en esta zona se le obligue a saberla, no a expresarla, a saberla. Y este es un elemento que puede llevar a usar mal los procesos educativos, porque la educación no es una ley de lenguas, esto es otra cosa.
La educación es poder encontrar los medios para enseñar, para educar y para llegar a la escuela que queremos. Y este es otro pacto que tendríamos que llegar si queremos hacer el camino juntos. Mi escepticismo también es claro por la realidad de la última ley que quería castellanizar o españolizar, por así decirlo, a los niños catalanes. Hecho que demuestra un poco conocimiento de la realidad catalana que vivimos cada día. Señor Oloriz, Ya está. ha terminado su tiempo. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias al compareciente, a don Salvador Benavent, por su intervención en esta comisión. Usted ha hecho un diagnóstico, buena parte de su exposición, prácticamente casi toda su exposición, tiene que ver con el diagnóstico de lo que ustedes entienden que ha fallado en la educación, y se ha centrado usted muchísimo en el tema de la financiación, de los recortes. Y yo aquí le quería hacer una pregunta, al hilo también de lo que ha expuesto mi compañero anterior. Usted habla de porcentajes de PIB para hablar de financiación educativa. Yo le pregunto qué opinión le merece la mesa sectorial de educación y la comisión que se puso en marcha en la época de Ángel Gabilondo para determinar el coste del puesto escolar y el coste del modelo educativo en su conjunto. ¿Cree usted que sería una buena alternativa el no hablar de porcentajes de PIB que al final se quedan en el vacío y concretar el coste real de la educación para poder pedir tanto al Gobierno central como a las comunidades autónomas un compromiso fehaciente de su financiación necesaria? Ha hablado usted también de que no está de acuerdo con el diseño educativo que existe actualmente. No sé si muy bien si el de la LOMCE, que entiendo que sí, pero si esto también se extiende a las leyes educativas anteriores. Y ha puesto usted por un único título de eso. Pero no entiendo muy bien cómo se conjuga esto con luego afirmaciones que ha dicho de la independencia absoluta de las comunidades autónomas para los diseños curriculares. Me gustaría que incidiera un poco más en cómo plantea este diseño curricular que conjugue, por una parte, el respeto a la autonomía de las comunidades autónomas, pero también esa voluntad que tiene usted de un diseño único. Y, obviamente, usted viene a hablar de los profesores, es usted representante sindical. Yo, la verdad es que hubiera echado un poco en falta que hable usted un poco más de la calidad educativa de los alumnos, que al fin y al cabo son el centro del sistema. Pero, efectivamente, el profesorado es una parte nuclear de la educación. De hecho, es la parte, bajo nuestro punto de vista, más importante. Y, efectivamente, sin un buen profesorado y un profesorado cuidado, difícilmente vamos a tener un buen sistema educativo. Y me alegra de que usted haya hecho esta defensa tan fehaciente de los profesores, especialmente de los interinos, que tienen una situación difícil y muy difícil cuando no se convoca oferta de empleo público. Pero me gustaría saber su opinión sobre situaciones que se están generando en algunas comunidades autónomas, donde va a haber más de 1000 interinos que se vayan a la calle por no cumplir requisitos lingüísticos exigibles, por ejemplo, en Comunidad Valenciana. Y también me gustaría saber cuál es su opinión o cómo entiende usted que debemos hacer cumplir el principio de igualdad del derecho a la educación de los españoles en situaciones como las que estamos viviendo en la Comunidad Valenciana, donde si no eliges un determinado sistema educativo, no tienes derecho a que se te oferten las mismas horas de inglés y los mismos títulos del inglés. Bien, ha hablado usted de un cuerpo único de enseñanza. Nosotros también compartimos esa idea. Si queremos que tengamos la misma consideración, ¿cómo ha puesto usted o cómo plantea usted la movilidad de este cuerpo único de enseñanza con estas constricciones y el respeto, que nosotros también coincidimos, que hay que tener a las lenguas propias de cada comunidad autónoma? ¿Cómo se puede conjugar el que en un cuerpo único distintos profesores puedan elegir libremente dónde quieren ir sin tener unas constricciones de entrada, que no nosotros creemos que se puede exigir
un requisito una vez que haya sido incorporado al sistema, no antes, porque si no impides el acceso. Y ha hablado usted también de las necesidades de instaurar programas que fomenten la excelencia educativa. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre los programas de cooperación interterritorial que parece que van a decaer o que decaen si no los vuelve a poner en marcha el Ministerio y las comunidades autónomas. Muchas gracias. Gracias, señora Federal de Unidos Podemos, En Común Podem, En Marea. Tiene la palabra el señor Sánchez. Pues muchas gracias, presidenta, y gracias también al compareciente, al señor Benavent, por una exposición que me ha parecido, en palabras de Descartes, clara y precisa. Creo que ha hecho un diagnóstico bastante ajustado y bastante acertado de lo que han supuesto las políticas austeritarias en el ámbito educativo durante la última legislatura del Partido Popular. STES, como parte de la Plataforma por la Enseñanza Pública, es uno de los convocantes de la próxima manifestación del 9 de marzo y por esta manifestación, bueno, pues quería preguntarle algunas cosas. En el manifiesto que hemos podido leer en las redes se plantean 3 principios que a mí me parecen fundamentales también para esta subcomisión educativa. Dicen que no habrá pacto educativo y nosotros lo suscribimos sin derogar la LOMCE, sin la reversión de los recortes y sin el incremento del presupuesto dedicado a la educación. Creemos y estamos de acuerdo con ustedes en que sin abordar estas 3 cuestiones no podrá haber un acuerdo amplio, al menos con el grupo al que yo represento. Hay grupos parlamentarios como el Partido Popular que dicen no entender el sentido de esta huelga, pero la ciudadanía tiene que saber que la LOMCE no está ni mucho menos derogada. Lo que está es paralizado un calendario de aplicación. Por otra parte, la aplicación de la LOMCE ya está muy avanzada y, además, con un recurso interpuesto por el Partido Popular en el Tribunal Constitucional para echarlo para atrás. Por tanto, entendemos que hay una reivindicación amplia de la comunidad educativa por derogar una ley que no fue en absoluto consensuada y que es lo contrario de lo que se pretende alcanzar en esta subcomisión. STES, como uno de los principales sindicatos que defiende al profesorado, ha puesto siempre el acento en la defensa de los profesores interinos. Tenemos que recordar que nuestro país tiene un 25% de interinos. Eso significa que uno de cada 4 profesores está en una situación de, bueno, pues de absoluta inseguridad, que no les permite una planificación, ya no digamos de su vida, sino de su trabajo docente durante años. Y queríamos preguntarle por una de las demandas que siempre ha tenido este sindicato, una demanda histórica, que es el acceso diferenciado en el sistema de ingreso a la función pública y la propuesta de consolidación y estabilidad del profesorado interino. Le agradeceríamos que nos explicara de manera más detallada a qué se refieren con el acceso diferenciado y cómo se podría articular también desde esta subcomisión. Además, en la situación de los interinos estamos hablando de que el 70% llevan ya más de 4 años trabajados, que es el máximo de experiencia que reconoce la mayoría de las comunidades. Por tanto, también queríamos conocer las demandas o las soluciones que su sindicato cree que se podrían adoptar para poder dar estabilidad a las plantillas y a los trabajadores. Por otra parte, estamos hablando mucho en esta subcomisión de qué sistema de formación inicial poder dar a los profesores. Y en este sentido quería también recoger algunas de las inquietudes que están surgiendo entre los interinos, entre esos interinos que llevan trabajando mucho más de 10 años, hasta qué punto esos egresados que tuvieran que hacer prácticas en el sistema público podrían desplazar a los interinos que ya hacen un trabajo muchas veces de sustitución de profesores. En el comunicado de la huelga del 9 de marzo se reivindica también la participación de la comunidad educativa en estas negociaciones que estamos llevando a cabo en esta subcomisión. En este sentido, quería hacerle una pregunta muy directa. Si cree usted que una comparecencia de 30 minutos es suficiente para decir que la comunidad educativa está participando en un pacto social y político por la educación. Y si no fuera así, ¿qué otros mecanismos entiende los movimientos por la educación pública o su sindicato que se deberían establecer para que haya una participación más directa y más real? Creo que también tendría poco sentido preguntarle acerca del papel que consideran que debe ocupar la religión en la escuela, pues junto a otros colectivos como Europa Laica, CEAPA o el Sindicato de Estudiantes, han desarrollado una campaña por una educación pública y laica y ya presentaron una propuesta en el Congreso instando a tomar las medidas legales pertinentes para asegurar la plena laicidad del sistema público de educación. Así que no tenemos esa duda, nos queda claro cuál es su postura, pero sí queríamos preguntarle
que nos diga un poco qué entiende que deben ser los límites a la hora de concertación con los colegios religiosos. Lo digo esto sobre todo por esa posibilidad que introdujo la LOMCE de concertar con aquellos colegios que segregan por sexo. Voy acabando y quería volver no a la huelga del día 9 en sí, sino a las razones que la motivan. Y queríamos preguntarle por el hecho, que también angustia a muchos interinos, de que no se estén convocando las oposiciones a los profesores por temas políticos, como pueden ser los presupuestos, pero que también afectan a la carrera profesional de muchos de estos docentes. Y si usted cree que el sistema de acceso a la función docente, que ya sabemos cómo funciona con concurso de oposición en la escuela pública, también se debería regular en la escuela concertada y en la escuela privada para asegurar un mínimo de calidad y que no todo sea enchufismo. Ahora mismo los centros Señor Sánchez, tiene que terminar. Acabo en una frase. Ahora mismo los centros escogen a su profesorado, los centros concertados, pero queríamos saber cómo valoraría eso. No solamente un MIR, unas pruebas de acceso, una formación inicial en la pública, sino también en la privada y en la concertada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Balmaña. Gracias, señora presidenta. Bueno, muchas gracias, señor Benavente, por sus palabras y por su presencia hoy aquí. Es importante y el Grupo Popular, desde luego, cree que todas las voces deben ser oídas, sobre todo las voces autorizadas que representan a una parte importante de los profesores del sistema público español. Por lo tanto, le agradezco esa disposición y además quiero empezar retomando sus propias palabras al finalizar su intervención, precisamente cuando hacía referencia a la escuela rural, en la que proponía o establecía la necesidad de llegar a consensos en un marco de mínimos para la escuela rural. Yo creo que el propósito del Partido Popular, al menos del Grupo Popular en esta comisión, es extender ese acuerdo no solamente para la escuela rural, sino para todo el sistema educativo español. Nos parece que es precisamente en ese pacto de mínimos donde todos nos podemos encontrar y que en las posturas maximalistas, desde luego, abocaremos cualquier trabajo, en esta sede o en cualquier otra, al fracaso. Por lo tanto, en primer lugar, muchísimas gracias. Este concepto de pacto, por lo tanto, que supone acuerdo y ese planteamiento desde diferentes concepciones ideológicas del sistema educativo, no solo ideológicas, sino de la misma estructura del sistema educativo, de la interpretación de cómo se garantizan mejor los derechos, en esa exhaustiva explicación que nos ha hecho usted, tanto del diagnóstico, que por supuesto en una parte muy importante no compartimos, como también de las propuestas, con algunas de las cuales podemos estar de acuerdo, necesitamos partir del conocimiento también de cómo ve realmente el sindicato que usted representa la posibilidad real de que se alcance este pacto y si se condiciona de alguna manera a cualquier otra realidad social. Por ejemplo, ustedes tienen convocada una huelga el día 9 que casa en principio poco con una posibilidad real de alcanzar acuerdos. Pero no solamente por la huelga, sino por el hecho mismo de que en ocasiones parece que le entiendo, quizá equivocadamente, que se condiciona también a la existencia de otras mesas de participación o la condición de la participación en otros aspectos. ¿Cómo eso casaría con la posibilidad de alcanzar un pacto de acuerdo? Las condiciones previas, no el hecho de que se ejecutaran más adelante. Y, por otra parte, ¿cómo piensa usted que la vía política que se abre en el Parlamento puede incidir realmente para avanzar en esas otras posibilidades que ustedes plantean y proponen? A mí me parece, desde luego, que es importante que haya una voluntad de pacto en sede parlamentaria, una voluntad de acuerdo, al menos expresada por muchos de los partidos que aquí nos sentamos, y lo que me gustaría es que la sociedad civil también desde una búsqueda de acuerdo de mínimos colaborara en ese acuerdo. Y entrando en las preguntas más concretas y más concisas, quería preguntarle, desde su sindicato, ¿cómo propondría conciliar los intereses del profesorado, que es al fin y al cabo el sector al que usted representa,
con los de la calidad de la enseñanza, porque yo sí he echado de menos en su exposición, permítame que le diga, las referencias al alumnado y también a las familias, a los padres de alumnos. Y en realidad, en esa calidad de la enseñanza, ¿qué papel ve usted en la evaluación? Porque difícilmente se pueden mejorar los sistemas si no se evalúan, si no se conoce cuáles son los resultados. ¿Cuál es el sistema de evaluación para el sistema educativo que ustedes propondrían? En cuanto al acceso al profesorado, también me gustaría que incidiera más, si es posible, en relación con el acceso del profesorado interino y la conciliación de garantizar o asegurar en la mayor medida posible pues, la permanencia en el sistema funcionarial con los principios de mérito y capacidad que son imprescindibles para el acceso a la función pública. Por último, no quiero robarle ni un minuto de su tiempo, me gustaría también que me hiciera alguna reflexión sobre cómo encaja, desde su punto de vista, o si es que tiene algún encaje, la libertad de los padres a la hora de elegir el centro educativo de sus hijos o simplemente elegir el tipo de educación que quieren a sus hijos en el sistema que usted nos propone. Muchas gracias y espero que su comparecencia en esta comisión haya resultado tan agradable para usted como desde luego lo ha sido para nosotros. Muchas gracias, señora Balmañá. Señor Benavent, tiene usted algo más de 10 minutos porque se han portado estupendamente y por tanto se han ajustado a sus 5 minutos, algunos se han pasado. No, un poquito más. Yo le voy avisando. Bien, vamos a hablar muy rápidamente, pero bueno, evidentemente nos preocupa la cuestión de las transferencias, nos preocupa, pero bueno, sirve también para responder a ciudadanos, pero para nosotros como sindicato incluso somos una confederación y respetamos completamente la autonomía de nuestros sindicatos territoriales y pensamos que este modelo de convivencia a nosotros nos funciona y pensamos que también puede funcionar en el Estado español. Por tanto, el alto grado de soberanía no está reñido en ningún momento con la convivencia, bien dentro de un Estado o en otros ámbitos supranacionales. Por tanto, bueno, me pregunta por compromisos de financiación. Evidentemente, si no hay un compromiso de financiación, difícilmente podremos llegar a más adelante. Compartimos también la idea de que las comunidades autónomas están castigadas con las transferencias. Pensamos que las transferencias deberían de ser más generosas, un papel menos centralizador del Estado y una capacidad más ejecutiva por parte de las administraciones. Esto también debería tenerse en cuenta en educación. En cuanto a la heterogeneidad pública-privada y las cuestiones de la concertada, a ver, nosotros, y es una pregunta que también se ha hecho desde más ámbitos, desde más grupos, nosotros no hemos dicho que vayamos a comernos a la concertada. Nos hemos dicho que frenemos un poco los avances cada vez mayores de la enseñanza privada concertada, porque a nuestro juicio ya están superando los límites de lo que es el derecho a la enseñanza y las etapas educativas. Y al final parece que se pueda concertar todo. Y además incluso el gran crecimiento, que también a veces se habla poco, de la privatización a la universidad, pues tampoco lo vemos. Sobre todo desde los puntos de calidad de la enseñanza universitaria, la verdad es que las críticas de las que se hablan son bastante negativas. No se trata de vender títulos, se trata de tener una auténtica formación y garantizar una buena investigación por parte de nuestras enseñanzas superiores. Por tanto, no estamos tampoco demonizando la enseñanza privada concertada, sino que tiene que tener su lugar y no tiene que sobrepasar de ahí. Sobre la cuestión de dónde la limitamos, la hemos limitado muy claramente en el texto. Es decir, al menos que se paralicen los conciertos con los centros que segregan por sexos. Y luego,
también hemos hecho otra condición, que no haya más concesiones tampoco de suelo público para la escuela privada. La escuela concertada entendemos que también es privada, ¿eh? Sobre las imposiciones lingüísticas. Nosotros entendemos que las imposiciones lingüísticas son preguntas que voy a responder a la vez tanto a Esquerra como a Ciudadanos. A ver, incluso desde un punto de vista no ya político, sino sociolingüístico, hablamos de lenguas dominantes y de lenguas minorizadas. No se trata de un concepto político. Las lenguas minorizadas lo son por efectos de los poderes políticos, luego implementados además con otras presiones socioeconómicas que derivan de esos mismos poderes políticos. Y eso es un proceso histórico que se observa no solo en el Estado español, sino en todo el mundo. La diversidad lingüística es una riqueza de la humanidad y todos los pueblos, todas las personas tienen derecho a tener su lengua. No se puede consentir en su retroceso de ninguna de las maneras. Aquí en el Estado español tenemos diferentes situaciones. Hay situaciones de mayor minorización lingüística y hay situaciones de menor minorización, pero en cualquier caso, todos los casos están minorizados. Todos los casos están minorizados, desde aquellos donde se ha desarrollado una mayor normalización El parlamentario lingüística. socialista tiene la palabra la señora Martínez Seijo. Gracias, señora presidenta. También muchas gracias, señor Benavente, por su exposición. Una exposición en la que en gran medida coincidimos, sobre todo en el diagnóstico de los problemas que atraviesa la educación pública en España, la situación hasta cierto punto dramática del profesorado tras los recortes que se han venido sufriendo en los últimos años y, sobre todo, por esa aplicación que parece que no tiene fin del famoso Real Decreto del 2012. Y también coincidimos, sin ninguna duda, en una gran parte de las propuestas que ha hecho de cara a un futuro educativo. Pero permita cierta discrepancia en cuanto al diagnóstico que ha hecho inicialmente, en cuanto a que la LOE fue un marco, hasta cierto punto, para poder situar los recortes que se han producido actualmente. La LOE, como bien sabe usted, fue una ley que el Partido Socialista aprobó, pero una ley que siempre tuvo una voluntad de acuerdo, una voluntad de diálogo y, precisamente, por eso llegó a este Parlamento aprobada por la mayoría de los grupos parlamentarios, salvo con el apoyo del Partido Popular. Eso, desde luego, no puede justificar todos los recortes y la posterior aplicación y gestación de la LOMCE, que, desde luego, no tiene nada que ver con la LOE, ¿no? Y yo creo que eso es un apartado que sí que teníamos que introducir. Tampoco podemos estar de acuerdo en cuanto a la valoración que ha hecho de la propuesta del pacto educativo que el exministro Gabilondo intentó llevar adelante, teniendo en cuenta que ya sus primeras palabras fueron que el pacto, la propuesta de pacto, suponía una renuncia al programa de gobierno del Partido Socialista. Y hay que tener en cuenta que para poder alcanzar un pacto educativo siempre tiene que haber una intención y una voluntad para llegar a acuerdos, y eso supone también una renuncia, aparte de las propuestas programáticas. Yendo concretamente a algunas de las cuestiones que usted ha planteado, coincido con mis compañeros anteriormente en la preocupación por la financiación de cara a un nuevo sistema educativo, ¿no? O ver de qué manera podemos incrementar esos recortes que se han producido en los últimos años en la educación de nuestro país. También coincidimos plenamente con nuestra preocupación por esa tasa de interinidad del 25%, una tasa de interinidad que, desde luego, no va a ser reducida teniendo en cuenta la congelación de la convocatoria por parte de distintas comunidades autónomas. Nos preocupa de una manera especial y sí que nos gustaría que nos hiciese una valoración de qué manera va a afectar a la estabilidad del profesorado, a la estabilidad de los centros educativos y, sobre todo, a la hora de posibilitar que muchos de esos proyectos de innovación que requieren una estabilidad de profesorado en los centros puedan salir adelante. Nos gustaría también, y retomando algunas de las palabras del compañero que nos ha precedido anteriormente, ¿no?, sobre el acceso a la docencia, sí que nos gustaría también que nos hiciese o nos expusiese de una manera un poco más amplia cuál es ese modelo de formación permanente que se ha resentido tanto en los últimos años
y si tienen algunas propuestas nuevas para poder introducir a un sistema que hasta estos momentos, hasta los últimos años, había funcionado a través de los centros de profesores existentes en las distintas comunidades autónomas y que muchas de ellas prácticamente están en vías de extinción. Eso me enlaza con la preocupación que usted ha manifestado y que, desde luego, desde este grupo parlamentario mantenemos, y así lo hemos manifestado en ocasiones anteriores. Es nuestra preocupación sobre la escuela rural, por el futuro de la escuela rural y por la situación tan dramática que la escuela rural está atravesando, y en especial en los últimos años. Sabemos que hay dificultades en las itinerancias, sabemos que precisamente es la escuela rural la que tiene unas condiciones laborales del profesorado más duras, teniendo en cuenta que una parte importante incluso tiene que aceptar puestos de trabajo de medias jornadas, incluso de contratos por horas, ¿no? Hasta 5 horas, ¿no? Somos conscientes de que con esas posibilidades y con esa oferta laboral es muy difícil encontrar profesorado que se interese, ¿no?, por cubrir una plaza en la zona rural, teniendo en cuenta, además, esas itinerancias. Sabemos que se ha dificultado también la posibilidad de que permanezcan los programas de diversificación educativa, diversificación escolar, sustituidos ahora por los PEMAR, por el número de alumnos que se requería. También sabemos que la optatividad en bachillerato ha tenido serias dificultades. No ha habido renovación en la oferta de ciclos formativos y seguimos teniendo ciclos formativos que son los mismos de siempre y que, desde luego, no responden a las necesidades del entorno de cada una de las comarcas que se encuentran en la zona rural. Tampoco hay una oferta suficiente de la formación profesional básica o anteriores PCPI y, desde luego, en el momento en que se ofertaban los PCPI de nivel 2 era imposible cursarlos en la zona rural. No quiero hablar ni me quiero extender sobre la formación de profesorado, que todos sabemos que ha sido la más afectada en la zona rural, en la que se han cerrado prácticamente todos los centros de profesores y recursos, pero, desde luego, sí que es un requerimiento, ¿no?, dignificar la escuela rural, y en ese sentido sí que le preguntamos qué vías o qué opciones o qué planteamientos puede hacer para dignificar la escuela rural de manera que se garantice la igualdad de oportunidades a los niños y niñas que han optado sus familias porque residan en ella. También nos preocupa los programas bilingües, la proliferación de programas bilingües que hay en el territorio español. Sabemos que hay un problema importante de acreditación en el idioma para poder dar las clases en una lengua extranjera. Señora Martínez Seijo, Voy tiene que ir acabando, terminando. sí. Y sí que nos gustaría que nos pudiese informar cuáles son esos trámites en la acreditación y de qué manera están afectando esas nuevas plazas bilingües a los derechos de los profesores en cuanto a la antigüedad que puedan tener en los centros, incluso en el acceso al cuerpo docente. Y la última pregunta es si tienen alguna propuesta, algún avance más en cuanto al estatuto docente. Nada más y muchas gracias. Señora Cruz. Desde aquellos donde se ha desarrollado una mayor normalización lingüística hasta aquellos que ni siquiera ha empezado a considerarse, como pueden ser los casos que a veces ni se consideran lenguas, como puede ser el caso del asturiano, del aragonés, etcétera. Porque no hay un verdadero criterio lingüístico. Cualquier forma de manifestación lingüística es lengua. Y esto es riqueza y patrimonio de la humanidad y, por supuesto, de sus hablantes. Y esto tiene que protegerse. Esto de la humanidad, sí, de la humanidad. Es decir, los derechos lingüísticos están reconocidos como derechos de la humanidad. Bien, por tanto, entendemos que favorecer aquellas lenguas que han estado y están en proceso de minorización no es una imposición, sino más bien lo contrario, es reflotar lo que estaba presionado. La imposición es lo que presiona. Reflotar, en todo caso, sería liberar de una opresión política, social e histórica. Bien. Sobre las preguntas que me hacen después desde Ciudadanos, la señora Martínez, yo hay una cosa que opinamos sobre la Mesa Sectorial de Educación. Bueno, la Mesa Sectorial de Educación se creó hace año y medio, afortunadamente, ha sido la última en crearse dentro de las administraciones públicas, pero no se ha convocado prácticamente para nada. La semana pasada
se nos convocó a una reunión que podía ser más importante, una reunión que se convoca precisamente en el ámbito ya en que la huelga está anunciada, la huelga que hemos convocado, pero no sirvió para nada. No se ha podido establecer un calendario de negociaciones, un compromiso, todo se dejó pendiente de la aprobación de los presupuestos, no ha habido tampoco un compromiso con la cuestión de las oposiciones, que también habéis, desde los diputados aquí presentes, en fin, se ha expresado la preocupación. Respecto al tema de las oposiciones, lo lógico sería que hubiera habido normalidad. Es decir, que lo que se esperaba este año, como mínimo, la recuperación de la tasa de reposición al 100%, que se hubiera mantenido. En todo caso, los estés sí que nos preocupa, sobre todo cuando estas tasas de reposición se pueden disparar, nos preocupa que si el profesorado interino, que ocupa una gran parte, una grandísima parte, un 25%, no es cualquier cosa, del profesorado de la educación pública, que una gran parte de este profesorado pueda quedar fuera con estos procesos selectivos. No nos oponemos a estos procesos, pero sí que exigimos que haya un proceso de estabilidad para que esta gente, que sí que tiene, y tengo que decirlo aquí, reconocido unos méritos de capacidad y de mérito para ser profesor y profesor interino, se pasan unos filtros. Se presentó oposiciones la gente. Lo que pasa es que, claro, no había suficientes plazas. Claro, si en estos últimos años no ha habido plazas o ha habido 2 o 3 plazas, eso no quiere decir que los que no hayan aprobado las oposiciones sean menos idóneos que los que en otros años las hubieran aprobado. Es decir, se han pasado, no se han superado porque la oposición no elige a la mejor capacitación docente, sino lo que se elige es la ocupación de la plaza docente que se ofrece, que es algo muy distinto. Por tanto, entendemos que el profesor interino, aparte de que ya por su formación inicial está reconocida y está reconocida legalmente, pues hay que reconocerle su capacitación. Pero además ha superado procesos o ha pasado por procesos selectivos. Y si no hubiera pasado por estos procesos selectivos, no hubiera sido seleccionado para profesor interino. También se nos ha preguntado por la iniciativa del anterior ministro del PSOE, digo Ciudadanos, por seguir un orden, del señor Gabilondo. Nosotros participamos, entonces, con bastante esperanza, tengo que decirlo, en esta iniciativa. Conforme fue avanzando, se fue complicando la situación. Sobre todo porque la derecha y los intereses también, algunos intereses más de, digamos, de lobby, de presión, que no de meramente educativos, incidieron bastante en la consecución del pacto. Esa es la crítica que hemos hecho. Pensábamos en el sentido que no tenía que haber dado tantas concesiones, sino haber procurado un pacto, y sabemos que esto es complicado políticamente, pero un pacto por la escuela pública, que es lo que queremos subrayar e incidir. Porque al final quien acaba pagando todos los malos pactos es la escuela pública. Es el resultado de lo que está pasando. Cada vez se avanza mayor en la privatización, más en la privatización o en la concesión de conciertos. Mientras que nos encontramos con una escuela pública cada vez más deteriorada, por diferentes razones. También una pregunta que no he podido responder, o que se me ha pasado a responder, del señor Olariz, era cómo o no recuerdo si me lo han hecho desde Podemos ahora, qué requisitos se exigen al profesorado de la escuela concertada o la escuela pública, que al fin y al cabo tiene que dar la misma calidad educativa a sus alumnos. Es decir, en la escuela pública tenemos un filtro de oposiciones. ¿Pero qué ocurre con la concertada? ¿Hay o no hay enchufismo? Pues bueno, eso cada centro lo sabrá o cada patronal. Pero no hay, efectivamente, homologado un sistema de acceso o de ingreso en la docencia que garantice esa calidad en
la escuela. Con lo cual, nos encontramos también nos podemos encontrar a partir de aquí con ciertas reflexiones respecto a esto. Es decir, ¿por qué recurrimos está claro por qué recurrimos en la educación pública? Porque la ley de la función pública lo exige y porque los requisitos también constitucionales así lo demandan. Pero en cambio, en la educación privada y concertada, la educación, que es un derecho fundamental, se siguen otros criterios para la incorporación del profesorado. Pues esto evidentemente debería de tener una regulación más homogénea, atendiendo a lo que en realidad tiene que ser la función docente. No hemos pensado en detallarlo y tal. Nosotros personalmente también dudamos, y lo hemos dicho, del actual sistema de oposiciones. Pensamos que es un sistema viejo. Igual que también, en una pregunta que se ha hecho repetidamente, también tenemos pues nuestra crítica sobre la formación inicial, sobre todo para el profesorado de secundaria, que está más formado para la especialización que no para la enseñanza. Por tanto, tiene una falta evidente de herramientas pedagógicas y didácticas que también inciden luego efectivamente en el ejercicio de su trabajo en las aulas. A esto, y por esto precisamente nosotros hablamos de cuerpo único de enseñanza también, porque entendemos que tiene que haber una formación inicial común para todo el profesorado. Y evidentemente luego puede haber una especialización para cada finalidad a la que vaya destinado en concreto el profesorado. Pero que incluso el cuerpo único de enseñanza puede tener pasos y traspasos en su misma actividad donde se pueda pasar desde una enseñanza primaria, ¿por qué no luego a una enseñanza secundaria? En principio no habría ningún problema para que a nivel formativo inicial se pudiera dar esta formación. Y porque también es bueno que un profesional de la enseñanza pueda ir moviéndose entre las diferentes edades de formación para comprender mejor también su trabajo y las necesidades del alumnado. Por tanto, y esto afectaría incluso también a la formación profesional, ¿por qué no?, de alguna manera. O sea, habría que estudiarlo, sería un caso quizás más difícil, pero bueno, nosotros insistimos en que lo que tiene que haber es un cuerpo único de enseñantes y no confundamos esto, bueno, evidentemente, tal como están ahora las cosas, cuerpo de maestros, cuerpo de secundaria, pues hay una diferenciación también en la catalogación funcionarial. Este es un aspecto importante pero secundario, es decir, pero bueno, hecho el cuerpo único de enseñantes, todo el mundo sería del cuerpo A, evidentemente, del cuerpo A1 como los de secundaria, iríamos para arriba. De hecho, también ya con los nuevos estudios universitarios para magisterio se ha avanzado en este sentido. Ha ido subiéndose también los años de formación y, por tanto, ahora prácticamente estamos hablando ya de una licenciatura, pues como las demás. Por tanto, no es un problema de titulación, es un problema de cómo queremos formar a nuestros... Y mi voz también está fallando. Bueno, se nos pregunta también por muchas cosas. Evidentemente, por atender algunas preguntas más, entendemos que la participación más allá de este foro tiene que abrirse a un foro más amplio. Un foro que tiene que ir más allá incluso del Consejo Escolar o de la Mesa de Negociación. También con el Consejo Escolar del Estado, evidentemente. Fundamentalmente también con la Mesa Sectorial de Negociación, porque es el órgano donde el profesorado tenemos nuestros derechos de negociación, pero también más allá, en un foro más amplio, que se debería de implementar. No existe. Pero sería bueno que hubiera un foro más amplio de debate en profundidad de cuál es la educación que queremos, que insistimos, para nosotros es la educación que refuerce el sistema público de enseñanza. No sé si me dejan decir algo más. Un minuto. Un minuto. Sobre la libertad, una cosa también del Partido Popular, de la libertad de elección de centros. A ver, la libertad de elección de centros lo hemos considerado siempre un falso razonamiento. Disculpe. ¿Por qué un falso razonamiento?
porque no se razona sobre el derecho fundamental a la educación. El debate no está en qué educación quiero, sino qué educación es necesaria. Por tanto, la educación pública puede solucionar todas las necesidades educativas de todo el alumnado. ¿Que hay educación concertada? Sí. ¿Que hay educación concertada que no se rige en los mismos parámetros que otra educación privada y concertada? También. Pero tenemos las icastolas, tenemos cooperativas. Aquí hay mucho que hablar, el tema es complejo. Pero no entendemos que sea una cuestión de libertad. Que haya una elección, sí, pero como un derecho, no, el único derecho es el derecho fundamental a la educación. Y este derecho fundamental tiene que ser en igualdad de condiciones y de equidad para todo el mundo. Por tanto, no camuflemos con una libertad de elección de centros lo que luego acaba siendo un desequilibrio, una desigualdad en la educación de las personas. Porque a veces se llega ahí. A veces no, estamos llegando ahí, eso es lo que ya hemos llegado ahí. Por tanto, insistimos en que es un derecho fundamental y, por tanto, lo que intentamos evitar con ello también es que la educación pública sea algo marginal, mientras que la educación privada y concertada sea una cuestión de élites más que no de elecciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Benavent, por su intervención, por sus contestaciones, y nos gustaría, repito, que si alguna cuestión de las planteadas por su parte cree que necesita una explicación mayor, una contestación más amplia, pues nos la reenvía a la comisión y nosotros la haremos llegar a todos los miembros de la comisión. Muchas gracias. De todas maneras, también aprovecho ya finalmente para cualquier momento en que ustedes quieran que hablemos tranquilamente sobre cualquier situación, pues sepan que estamos abiertos a mantener todos los contactos necesarios sin limitación de tiempo ni de otras cuestiones. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias, señor Benavent.